Apreciada hermana Maggi, Dios me le bendiga. Eh, Muy bien, mis amados, vamos a continuar con nuestro estudio maravilloso de este mensaje tan poderoso, el mensaje que tiene que ver con el juicio de Dios, en especial en su última fase, la fase ejecutiva. Pero antes quiero hacer un breve resumen de lo que hemos venido estudiando para que miremos cuán maravilloso, cuán poderoso es nuestro Dios, que no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas, y por eso ha sido revelado en la palabra de nuestro Dios. Un saludo muy especial para todos los que en esta hora se congregan, los que han de oír este mensaje, bienvenidos. No se sigan perdiendo todas las temáticas que se van a tocar, que es con el fin de que podamos ser advertidos, podamos tomar decisiones y en especial podamos estar listos para cuando Cristo se manifieste en las nubes de los cielos y en especial cuando se acabe el tiempo de gracia, que es lo que más debe de preocuparnos. Hoy se puede acabar nuestro tiempo de oportunidad, hoy podemos ser llamados a juicio. No sabemos. El juicio empezó en su primera fase comenzó con los muertos. Estudiábamos que en el año 1844, el 22 de octubre, empezó el día de la expiación, como lo señalaba la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y entonces el santuario sería purificado del pecado. Y esa es la obra que Cristo realiza desde que pasó del lugar santo al lugar santísimo en ese año de 1844. Pero también vemos, mis amados, que no solamente se van a juzgar a los muertos, sino que llegará un momento en que el juicio pasará a los vivos. Muchos serán juzgados entre los vivos y vimos una señal, la señal será la ley dominical. Esta será la gran prueba que habrá de determinar quiénes recibirán el sello de Dios para ser protegidos en los eventos finales de las 7 plagas postreras. Así que este grupo especial de los redimidos de entre los vivos serán juzgados precisamente entre los vivos porque no pasarán por la muerte. Y así terminará la primera etapa del juicio, que es llamada por la inspiración, y cuando nosotros analizamos el contexto bíblico, es una investigación que el Señor hace para determinar que quienes han profesado creer en Jesucristo realmente fueron fieles a Cristo aún hasta su muerte o en vida, mientras que tuvieron gracia y misericordia. Por eso, como va a haber un momento en que termine la gracia para los vivos, como también la muerte cierra la gracia para los muertos, es por eso que el Señor nos pide que hoy estemos a cuentas. Y vimos que toda nuestra vida es registrada en los libros del cielo. Hay 3 clases de libros: el libro de la vida, donde están consignados los nombres de los que profesaron creer en Jesucristo. Está el libro de los pecados o en las transgresiones, o llamado el libro de la muerte por la mensajera del Señor, donde están registradas todas las acciones justas, pecaminosas, que han cometido los seres humanos en desobediencia a el evangelio o la ley de Dios. Pero también vimos que hay un libro de memorias para recordar los hechos de los que temen a Jehová y obedecen sus mandamientos, que viene como resultado de una obediencia por amor. Todo lo que hagamos por amor al Señor Jesucristo será registrado como una buena obra delante del Señor y tendrá también su recompensa. Y vimos que así como serán recompensadas las malas obras para perdición y castigo, así también será recompensada las buenas obras para salvación. Luego de que haya concluido el juicio investigador, veíamos que vendrá una previa ejecución
del juicio de Dios. La tierra quedará destruida, que finalmente se convertirá en la idolatría del ser humano, porque el ser humano finalmente está y va a dar gloria más a las criaturas que al Creador. Se adora al sol, se adoran los astros, se adora el ser humano, se adoran aún las bestias y los animales, los grandes edificios y cosas que el ser humano ha creado se han convertido en un ídolo que han separado el corazón del creador de sus criaturas. Y todo tendrá que ser finalmente destruido para que el ser humano vea cuán efímero y cuán terrible es quitar su mirada de aquel de quien proviene la vida y todo lo que vemos. Y finalmente, a través de las 7 plagas será devastada esta tierra, destruida, desordenada y quedará vacía, porque ningún habitante quedará vivo, ni planta, ni vegetación, ni animales, ni seres humanos. Y lo vimos en el tema anterior. Pero quienes sí quedarán, como lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2, sí quedará es Satanás, quedará aquí atado, limitado, para no seguir engañando a nadie más. Quedará durante 1000 años meditando y dice que será un castigo terrible, una agonía terrible para él. Estar en esta condición junto con los demonios que quedarán encarcelados, como lo dice Judas capítulo 1 versículo 7, quedarán encarcelados en prisiones eternas preparadas para la ejecución del juicio final, que es la última fase que vamos a mirar. Y los redimidos serán alzados en gloria, recibirán también una previa recompensa, porque la mayor vendrá después de los 1000 años. Recibirán cuerpos inmortales revestidos de eterna juventud, recibirán su derecho nuevamente a comer del árbol de la vida, para que finalmente, como lo dice Apocalipsis, las hojas de este árbol servirán para la sanidad total de las naciones, ya que veíamos en el tema anterior que resucitaremos si llegamos a morir, o los que murieron, resucitaremos en la estatura en que llegamos a morir, y a medida que comeremos del árbol de la vida, nuestra estatura se colocará al nivel de los primeros habitantes de este planeta Tierra, que fue Adán y Eva. Mis amados, quedamos hasta ahí. Cómo los 1000 años se revisará y se juzgará a los ángeles caídos, a Satanás, a los perdidos, y a cada quien se le dará su recompensa, que será el castigo que van a recibir. Y el castigo es que unos sufrirán más que otros durante algún tiempo, hasta que finalmente, dice el libro de Malaquías, y como lo vamos a ver hoy, no quedará raíz ni rama. Así que luego de que se revise y se vindique de una u otra manera la justicia y la misericordia del carácter de Dios, que había quedado de una u otra manera en un interrogante ante el universo, esto dejará claro esta vindicación del juicio, esta verificación del juicio, esta revisión del juicio en el cielo, quedará claro para todos los habitantes del universo y todos los redimidos el por qué se salvaron los que se salvaron, el por qué se perdieron los que se perdieron, el por qué van a recibir recompensa los que se salvaron unos más que otros. La recompensa será en medida a la vida y la entrega de servicio que hayamos dado en este planeta Tierra. Hermanos, la recompensa, escucha, la recompensa que tendrá por sí un ejemplo, el ladrón en la cruz, quien vivió toda su vida quizás robando, y en su último momento, cuando se encontró con Jesús, clamó al Señor, se arrepintió de corazón y tuvo esa única oportunidad para poder reconocer a Jesucristo como su Salvador, y le dijo que
le permitiera estar en su reino y él le dijo, de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. O sea, le perdonó y le prometió la salvación. La recompensa que tendrá este ladrón arrepentido que estará en el cielo porque reconoció su pecado y por fe se entregó a Jesús, no será la misma recompensa que recibirán quizás los mártires de la Edad Media, los valdenses que lo perdieron todos, que fueron quemados en la hoguera, que estuvieron dispuestos a rendir y abandonar todas sus posesiones por permanecer fieles a Cristo. No será la misma recompensa, porque ellos dieron más, o sea que añadieron más riqueza y tesoros en el cielo. Es por eso que la Biblia dice que debemos hacer tesoros en el cielo, porque en base a nuestra experiencia, nuestro sacrificio, nuestra entrega de tiempo, de recursos, de talentos, de años de servicio, serán otorgada la recompensa. Y eso es lo que también se va a revisar en los registros del cielo. No solamente las obras malas y su recompensa, sino también el libro de memorias de las obras de los que temieron a Jehová. Será dada la recompensa final también en ese día. Y saben, mis amados, dice que luego de que hubieron acabado los 1000 años, luego de que hubiesen acabado los 1000 años, el Señor se dispuso para venir a este planeta Tierra. ¿Y cómo lo hizo? Vamos a mirar algunos detalles importantes que quizás desconocemos de cómo el Señor vino para este planeta Tierra luego de los 1000 años. Se dispuso el Señor, se dispuso para venir a este planeta Tierra. Y vea, aquí hay una profecía de la venida, de la tercera venida de Jesús, para ejecutar el juicio final. Y saben que en la tierra también se va a verificar el juicio. Va a haber una continuación, pero ahora ya no lo van a verificar los salvos, porque ya lo verificaron durante 1000 años. Ahora el juicio va a ser verificado aún por los mismos impíos y por el mismo Satanás. Ellos van a darse en cuenta por qué se perdieron. Se va a mostrar todas las bendiciones que recibieron, todos los privilegios, todos los llamados, como en una película, se les va a hacer mostrar, no sé qué tecnología el Señor va a utilizar, pero ellos van a recibir como en un retrato vivo todos los momentos en que el Espíritu Santo, en que los ángeles obraron para salvación y todos los momentos desperdiciados en el juego, en la vida egoísta, en los placeres, que finalmente entorpecieron la mente, destruyeron el cuerpo y finalmente hicieron que su corazón se endureciera al llamado de gracia y de misericordia del Señor. Pero antes de que todo esto se dé en la escena, luego al terminar los 1000 años, vea lo que sucede según el profeta Zacarías, y ahorita lo vamos a ampliar con lo que dice la pluma inspirada. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Y vea lo que dice allí en Zacarías capítulo 14. Tremendo. Esto es después de los 1000 años. Esto es después de los 1000 años, como lo dice Apocalipsis 20 también. Después de los 1000 años, después de que se hubo cumplido los 1000 años, viene la resurrección de los impíos, que es la segunda resurrección. Así lo registra en el capítulo 20, en el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los 1000 años. Incluso ese texto ha traído mucha controversia porque fue traducido mal.
La Nueva Versión Internacional corrigió ese error de traducción, porque ahí hizo el traductor un enredo tremendo y sabemos que el enemigo obra de una u otra manera para confundir a la gente. Pero el texto original dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea que esta es la segunda resurrección. Porque la primera, recuerdan, fue para los salvos, para vida eterna. La segunda es después de los 1000 años para condenación y muerte eterna. Pero ahora vea lo que dice Zacarías antes de que llegue la segunda resurrección. ¿Qué va a ocurrir después de los 1000 años? Vamos a Zacarías capítulo 14. Vea lo que el Señor le mostró al profeta Zacarías en el capítulo 14 acerca de la tercera venida de Jesús a este planeta Tierra. Dice el versículo 4, en aquel día se afirmará sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, allá en ese monte donde de una u otra manera el Señor dedicaba horas de oración, donde fue el momento más terrible que vivió en agonía, cuando estuvo dispuesto a morir. Ahí dice que en ese lugar pendió de un hilo nuestra salvación. En ese mismo lugar, dice aquí, dice, está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad del este al oeste, formando un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis, dice, y huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto en los días de Usías. Qué tremendo, mis amados, cómo finalmente este monte el Señor le es mostrado, y saben, la inspiración divina, hablando acerca de este acontecimiento, detalla lo que sucedió. Y saben, queridos, que al final de los 1000 años, dice el capítulo 43 del conflicto de los siglos, Cristo regresa otra vez a la tierra, acompañado de la hueste de redimidos, y le sigue una comitiva de ángeles. O sea que ellos no vienen dentro de la ciudad, ellos vienen primero. Cristo, los ángeles, los redimidos, y detrás de los redimidos viene la nueva Jerusalén. Primero desciende Cristo con los ángeles y los redimidos a este planeta Tierra. Y luego de que eso ocurra, mis amados, dice algo interesante, ocurre algo interesante, y quiero compartir, mis amados, lo que dice el libro Primeros Escritos. Primeros Escritos. El capítulo titulado La recompensa de los santos. Dice, vi el siguiente capítulo a ese de la recompensa, la tierra es desolada. Y vean lo que dice allí en el último capítulo, la página 292, dice, al terminar al cabo de los 1000 años, el juicio de los impíos muertos, salió Jesús de la ciudad. Salió Jesús de la ciudad. Cuando terminaron los 1000 años y se dispuso Jesús para venir a la tierra, para la ejecución del juicio, dice, Jesús salió de la ciudad seguido de los santos ángeles y de una comitiva de las huestes angelicales. Seguido de los santos y una comitiva de las huestes angelicales. Descendió sobre una gran montaña, que tan pronto como él posó los pies, la profecía de Zacarías, se partió en dos mitades, convirtiéndose en una dilatada llanura. ¿Para qué? Ese es el lugar. Primero Jesús debía descender con los santos y los santos ángeles para preparar la llanura donde habría de posar
la capital del reino de Dios en esta tierra. La capital que es la nueva Jerusalén. Dice, y salió Jesús seguido de los santos y de una comitiva de las huestes angélicas y descendió sobre esa montaña, el monte de los olivos. Entonces alzó los ojos y escucha, y vimos, ¿recuerdan Apocalipsis 21? Y vi descender la ciudad como una esposa ataviada para su marido. Pues eso ocurrirá después de los 1000 años, cuando Cristo descienda por tercera vez a este planeta Tierra. Dice que cuando están los redimidos, los ángeles y Cristo sobre esa llanura, verán descender del cielo la santa, la nueva Jerusalén, como una esposa ataviada para su marido. Y termina diciendo en este capítulo de Primeros Escritos, el capítulo 73, vuelvo a repetir. Entonces dice, alzamos los ojos y vimos la gran y hermosa ciudad. Qué maravilloso, mis amados. Qué privilegio será el que nosotros podamos estar allí. Eso significa que no recibiremos la ejecución del juicio final para condenación, que estaremos entre el grupo de los redimidos. Alabado sea el Señor. Yo me gozo cuando leo esto. Y digo, Señor, qué privilegio será estar dentro de los muros de la Nueva Jerusalén. Ese es el arca, mis amados. Ese es el arca a la cual debemos entrar en ese día. Pero para ello necesitamos construir un carácter. Necesitamos con cada martillazo en nuestra vida pregonar el mensaje y a través del mensaje, mis amados, formar ese carácter que nos hará idóneos para estar dentro del arca, que nos protegerá del último diluvio, que ya no será por agua, sino será por fuego. Y es la nueva Jerusalén la que va a proteger a los redimidos del fuego eterno que va a consumir a los impíos, al diablo y finalmente a los ángeles caídos. Y termina diciendo, entonces alzamos los ojos y vimos la gran y hermosa ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 de cada lado y un ángel en cada una. Exclamamos, la ciudad, la gran ciudad que desciende del cielo de Dios y descendió en todo su esplendor y gloria, asentándose sobre la vasta llanura que Jesús había preparado para ella. Alabado sea el Señor. Y saben, mis amados, nosotros vamos a permanecer afuera de la ciudad hasta que los impíos sean resucitados. Solo después de que los impíos sean resucitados, entraremos a la ciudad. Nos alzaremos para entrar a la ciudad. Qué maravilloso, mis amados. Y las puertas se cerrarán para siempre. Por eso Apocalipsis. Vamos allí, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 dice el versículo 12, hablando, podemos aplicar ese pasaje, no solamente a la segunda venida, sino también a la tercera venida. Dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardaron los mandamientos para tener el derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Pero ¿qué dice al final? Pero los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Esto nos transporta a la escena después de los 1000 años. ¿Por qué? Porque luego de que Jesús desciende y los santos descienden, se prepara el lugar para posar la nueva Jerusalén, desciende la nueva Jerusalén, luego vea lo que sucede.
O al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta un gran ejército innumerable como la arena del mar. Eso lo dice el conflicto de los siglos, capítulo 43, primer párrafo, que contrasta entre ellos y los que resucitaron en la primera que contrasta con los que resucitaron en la primera resurrección. O sea que cada quien resucita como murió y reanuda la misma línea de pensamiento. Por eso, hermano, si usted muere en enemistad con alguien, en pecados ocultos, así va a resucitar en el día final. Y dice que muchos, hablando de la segunda resurrección, dice que muchos resucitarán creyendo que es la primera. ¡Qué terrible! Murieron tan engañados creyendo que el Señor iba a pasar por alto sus pecados. Cuidado con esa teología de que vamos a seguir pecando hasta que el Señor venga, y solo cuando Él venga, entonces el Señor nos quita el pecado y ya no vamos a volver a pecar. Esa es una teología diabólica y miles van a morir en esa condición perdidos, porque necesitamos, hermanos, vencer el pecado, vivir una vida de santidad, no tener ninguna cosa que nos pueda condenar, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él, mis amados, porque Cristo nos fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Así que dice que estos resucitarán. Dice, todas las miradas de la inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz, la hueste de los impíos, imaginen, los impíos van a reconocer al Señor. Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. No es el amor a Jesús lo que les inspira estas palabras. No es el amor a Jesús lo que les inspira, sino el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Al ver la gloria, la majestad que un día se perdieron, que un día, mientras tuvieron gracia, despreciaron, verán que en realidad Jesús tenía la razón. Qué tremendo, hermanos, qué tremenda escena. A mí se me ponen los pelos de punta al meditar esto y saber que muy pronto tendremos que pasar. La pregunta es: ¿de qué lado estaremos? ¿Entre los salvos o entre los condenados? De sus labios salen de las tumbas como bajaron, con la misma enemistad a Cristo y el mismo espíritu de rebelión. Hermanos, la tumba no cambia a nadie. Por eso, si morimos en pecado, resucitaremos en pecado. Por eso, hermanos, hoy es el día de salvación y necesitamos todos los días estar a cuentas, o cualquier pecado nos puede condenar y podemos estar en rebelión, porque cualquier pecado es rebelión. Un solo pecado, como lo que sucedió con Adán y Eva, un solo mordisco a esa fruta hizo que ellos se volvieran rebeldes, que cayeran en rebelión y lo perdieron todo. Ahora, ¿cuántos más nosotros, hermanos, que muchas veces no tenemos luchas contra uno o dos o tres pecados, sino a veces con más? No podremos perderlo todo en ese día final. Dios nos ayude para que podamos, en el nombre y con el poder de Cristo, a través de la justicia impartida del Espíritu Santo, ser vencedores de toda tendencia heredada o cultivada y poder alcanzar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice la inspiración que no tendrán ningún nuevo tiempo de gracia para redimirse de sus defectos, de su vida pasada. Hermanos, no es como lo enseña la doctrina por ahí populosa, de que tendremos una oportunidad después de la muerte, del universalismo, de que Dios va a salvar a todos y que finalmente el pecado no va a triunfar. Sí, el pecado no va a triunfar, pero sobre quien habita el pecado en ese día final no volverá más a la existencia después de la segunda muerte. No habrá oportunidad para nadie. Y saben, mis amados, esta
es la escena que se describe en Apocalipsis capítulo 20. Vamos allí para ir paralelo, porque esto es inspirado, es una ampliación de lo que dice la Biblia. Ahí está en la Biblia, en la palabra de Dios. Capítulo 20. Dice el versículo, capítulo 20, versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que fue en la segunda venida. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y por qué será suelto? Porque vimos que resucitarán los que murieron, los impíos. Y ahora él podrá engañar. ¿Por qué era que estaba en prisión, que estaba limitado? Porque no tenía a quién engañar. Ahora nuevamente tendrá a quién engañar, mis amados. ¿A quién engañar? Y por eso dice que no va a perder su tiempo. Será su último intento por destronar a Cristo, por bajar a Cristo y por acabar con los redimidos y con los ángeles y con Cristo. Pues dice acá, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será puesto y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog, Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Ese lugar era el lugar predilecto donde se originaban, donde se daban las grandes batallas del pueblo de Dios. Pues así, hermanos, en esa simbología, en ese mismo valle de Meguido, de una manera literal, el pueblo de Dios junto con Cristo liderará la última gran batalla del Armagedón, que será la consecuencia final y erradicar para siempre a los enemigos de Dios. Pero ahora vea, dice, a fin de reunirlos para la batalla. Y vea, hermanos, aquí es donde me da tristeza. ¿Cuántos serán los impíos perdidos? La gran mayoría de los que habitaron en esta tierra se perderán. Porque dice aquí, el cual dice, su número era como la arena del mar. Y si usted mira, hermanos, ¿cuántos se salvaron en el diluvio? Solo 8. Millones murieron en el diluvio. ¿Cuántos se salvaron de Sodoma y Gomorra? Lot y su familia, el resto fueron arrasados. ¿Cuántos se salvarán en los últimos días, mis amados? ¿Cuántos recibirán la ira de Dios y morirán con el resplandor de la segunda venida de Jesús? Millones. Solo dice la Biblia quedará un remanente. Qué terrible, mis amados. Qué terrible. Qué tristeza, mis amados. ¿Saben qué es lo más triste? Quizás ver a nuestros familiares allí, entre los perdidos. Por eso, mis amados, hoy necesitamos más que nunca, dar un testimonio certero de la verdad, hablarle a la gente con la verdad. No podemos seguirlos arrullando en el pecado, consintiendo los deseos del mundo. No podemos seguir en el mismo afán del mundo y preocupados por lo que el mundo se preocupa. Viene un lazo y este es el lazo que va a prender a todos la condenación final, hermanos. Por eso, en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 34 dice, mirad por vosotros mismos, mis amados, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? Finalmente este día, mis amados. Primero, el fin de la gracia, pero en segundo, venga este día cuando seremos resucitados y espero yo no estar en ese grupo ni ustedes, mis amados, porque estos mensajes son para que no estemos dentro de ese grupo y no tener que exclamar, Señor, tú tenías la razón, pero estar entre el grupo de los perdidos cuando ya será demasiado tarde, porque ya no habrá espíritu que pueda convencernos de pecado. Ya no habrá espíritu que pueda transformar nuestros caracteres a semejanza de Cristo. Ya no habrá juicio porque ya estaremos condenados para ese momento. Qué tremendo, mis amados. Es solemne esto. Qué triste que poco se predica de esto. Y la gente por eso anda como anda, desapercibidos, cada quien viviendo su vida de una manera egoísta y terrible.
Necesitamos por eso más predicar el mensaje de los tres ángeles, en especial la experiencia del mensaje del primer ángel, mis amados. Si no, recibiremos condenación y formaremos parte de los que van a recibir las plagas finales. Yo no entiendo por qué no se predica esto hoy con más ímpetu, con más fuerza, con voz de trompeta, como lo dice la palabra de Dios, porque es un mensaje de urgencia, queridos. Estaremos de un lado o del otro, de acuerdo a la decisión que tomemos hoy. Y dice que su número era como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Mis amados, yo haciendo un cálculo, tengo un estudio algún día lo iré a compartir, de la Nueva Jerusalén. En kilómetros, según el diámetro dado por la Biblia, en kilómetros, la Nueva Jerusalén mide, es cúbica, la Nueva Jerusalén es cúbica, lo mismo de ancho como de alto, es cúbica, pero aproximadamente tiene 4.900.000 y pico de kilómetros cuadrados la dimensión de la Nueva Jerusalén. 4 millones. Y según los cálculos que han hecho los expertos acerca de esta medida, más o menos cabe 4 veces la población mundial actual. O sea, más o menos caben dentro de la Nueva Jerusalén 32 millones de habitantes. Hermanos, hay espacio para todos. Así como vemos que los redimidos van a ser como la arena del mar, también los salvos van a ser en gran número en comparación con todas las generaciones que han vivido, pues todas se acumulan dentro de la Nueva Jerusalén. Pero también eso suma un gran número, porque esa Nueva Jerusalén tiene una capacidad para albergar 32 millones de habitantes. Porque actualmente el número de habitantes son 8 millones, 8.000 millones de habitantes que están actualmente. Pues la Nueva Jerusalén tiene la capacidad de albergar 32.000 millones de habitantes. Así que, queridos, es extraordinario. Hay lugar para todos, pero hay algo que ocurre, hermanos, antes de que esto se dé. Hay algo interesante que quiero denotar antes de hablar de la ejecución final, porque dice que hay algo que hace el diablo, hermanos, para que ellos rodeen la ciudad. Dice en este capítulo 45, capítulo 43 del conflicto de los siglos, dice: entonces Satanás prepara la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven. Qué iluso es el diablo. Qué tremendo, mis amados. Cómo una mente tan poderosa, tan sabia, hasta él mismo está engañado en su propia locura, de poder vencer al Todopoderoso, de poder vencer al Creador del universo. ¡Qué engaño! Aún su propia mente lo engañó. Su propio pecado, hermanos, lo llevó a la locura. Porque dice que cuando ve esos millones, dijo, bueno, en comparación con los que están dentro de la ciudad, son poquitos. Aunque los que están dentro de la ciudad también son millones, pero son más. Imagínense, si a las Nueva Jerusalén caben 32 millones, por lo menos los perdidos tienen que ser triplicar, cuatriplicar esa cantidad. No hay una cifra que describa, solo dice serán como la arena del mar. Pero dice que cuando ve esa multitud, el versículo 7, el 8,
Dice, cuando ve que los redimidos son como la arena del mar, los impíos, perdón, son como la arena del mar, dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y saben qué dice, mis amados? Dice que cuando llegó ese momento, después de que resucitó, y estos se prepararon para guerrear, entonces Jesús entra a la ciudad con los santos redimidos. ¿Y saben qué ocurre allí? Ocurre la entronización de Cristo. Cuando ellos rodean la ciudad para tomarla, ocurre la entronización de Cristo. Cristo es entronizado como el rey de este planeta Tierra. De una u otra manera, literalmente, lo que se le fue dado al comienzo del juicio ya es una realidad. Cristo se convierte en el rey de este planeta Tierra. Le es otorgado el dominio, el poder y toda la gloria para gobernar sobre este planeta Tierra de una manera literal. A tal punto, hermanos, que no solamente los redimidos, los ángeles, sino aún los que están afuera reconocen la grandeza, el poder y la gloria del que está sentado en el trono. Jesús es entronizado, dice la inspiración. Pero ¿saben qué es lo más tremendo, hermanos? A pesar de que ellos verán con claridad lo que los llevó a la condenación, porque vea, eso se presenta en los versículos 11 en adelante, dice, vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, hablando de la segunda resurrección. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que, mis amados, se hará una verificación también en la tierra sobre los impíos. Ellos verán, dice allí, por el tiempo no me da para leer todo, pero dice, léanse en ese último capítulo del conflicto de los siglos, dice que allí ellos recordarán a viva, al oír la voz de la sentencia y el por qué, dice que ellos recordarán, se le vendrá y se le mostrará todos los momentos en que tuvieron la oportunidad de arrepentirse en todos los privilegios que recibieron y que más sin embargo, mis amados, desaprovecharon. A tal punto que aún el mismo diablo, aún los ángeles y los impíos caerán a tierra y reconocerán la justicia y eso será una evidencia, hermanos. Por eso es necesario hacer el juicio también en la tierra. La verificación del juicio sobre los impíos, porque esa será la evidencia que será más contundente y cerrará con broche de oro la vindicación del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque ahora sí, ante el universo y ante todo quedará recontraconfirmado que el diablo aún ahí lo va a reconocer. Jesús tenía la razón, Jesús, son justos y verdaderos tus juicios, exclamarán los impíos, los ángeles caídos y aún el mismo diablo, el mismo Satanás. Alabado sea el Señor, mis amados. Qué tremendo la obra del juicio, mis amados. Cómo finalmente vindica por completo el carácter de Dios para ejecutar la sentencia final y que quede resuelto el problema del pecado por toda la eternidad. Ese es el fin del juicio, que el pecado quede resuelto y que nunca más nadie se atreva a rebelarse contra la voluntad de Dios, porque todo lo que se ha vivido, hermanos, dará evidencia de que nunca más valdrá la pena apartarnos del amor, de la misericordia y de la justicia de un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y por eso dice que cuando se verifica el juicio con los impíos, dice
Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados después de que ellos ven su condición y exclaman que merecen la condenación. Hermanos, vea lo que sucede, vea lo que el diablo va a hacer, hermanos. El diablo no se va a quedar. Luego de ese momento, vea lo que dice que hará el diablo. Los va a engañar de nuevo. Los va a engañar de nuevo. Vea lo que dice en este párrafo. Dice, mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado, pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará bajo su bandera todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son cautivos. Al rechazar a Cristo aceptaron la autoridad del jefe rebelde. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás, pretende el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos engañados como el redentor. Y vea cómo los va a engañar. Les asegura que fue el poder de él quien sacó de las tumbas a los que habían muerto y que está a punto de librarlos de la cruel tiranía de los que están allá dentro de la ciudad. ¡Qué tremendo, mis amados! El diablo va a engañar a la gran multitud haciéndoles creer que fue él quien los resucitó y que él tiene el poder no solamente de resucitarlos, sino de hacer que ellos puedan tomar. Y entonces dice que se alistan para la batalla. Ellos se reúnen, no sé cuánto tiempo va a durar eso, pero dice que se reúnen para crear un plan de batalla y crear y utilizar todas las armas posibles para tomar posesión. Por eso cuando rodean el campamento es porque ya están dispuestos, porque ya han escuchado la sentencia. Ya se ha verificado el juicio y no están dispuestos a aceptar la condenación. Qué tremendo, mis amados. No están dispuestos a aceptarla, aunque reconocieron que Dios era justo, finalmente su corazón rebelde no está dispuesto a aceptar la condenación. Hermanos, qué terrible, hoy pasa eso. Hoy reconocemos que Dios es amoroso, que Dios es justo, pero muchas veces cuando vienen las consecuencias de nuestro pecado no estamos dispuestos a humillarnos. Eso es una evidencia de que el diablo nos tiene engañados, porque no estamos dispuestos a hacer un cambio, a reconocer hoy que tenemos gracia y oportunidad. Pero para ese tiempo ya será demasiado tarde. El diablo tendrá tan engañado a los seres humanos que ya no valdrá de nada lo que hagan. Y por eso cuando los impíos con los ángeles caídos y Satanás rodeen la ciudad, ¿qué dice la Biblia? Dice, vamos ahora sí al contexto del versículo 9, dice, subieron por la anchura de la ciudad, Apocalipsis 29, subieron por la anchura de la ciudad y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero dice, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, los poderes que se unieron al final en el nuevo orden mundial, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Qué tremendo, mis amados. Serán atormentados de día y de noche. ¿Por qué? Porque recuerden, mis amados, que cada quien sufrirá
el tormento, sufrirá la condenación de una manera diferente. Los que menos cometieron pecados morirán rápidamente. Pero Satanás, y en especial los ángeles, y en especial Satanás, durará más tiempo en morir. La Biblia no registra cuánto tiempo. Pero cuando habla de que serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, está haciendo referencia al castigo que van a recibir, que no será de una manera rápida, que durará, pero que al final ese castigo traerá una consecuencia que es por los siglos de los siglos. Ese tormento traerá una consecuencia que es por los siglos de los siglos y que es la muerte eterna. Nunca más por los siglos de los siglos volverá a aparecer el pecado. Y eso lo corrobora Malaquías, hablando de este momento de la ejecución del juicio. Malaquías 4:1 dice, vamos a leerlo, para que ustedes se den cuenta que aunque dura por un tiempo el castigo, finalmente, dice la Escritura, que por los siglos de los siglos no les dejará ya raíz ni rama. Mientras dura la materia, quemándose, cuando ya la materia se extingue por completo, ya no hay nada más que quemar. Se le llama el fuego eterno porque es el fuego de la gloria de Dios, y la gloria de Dios es eterna. Pero lo que se consume mientras dura la materia. Porque ahí han sacado una teología y una doctrina falsa del infierno eterno, donde se queman y van a quemar. No, 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 no. El castigo sí será eterno, porque el castigo es la muerte eterna, pero el castigo será en proporción. Por eso lo vimos en el juicio del milenio, será en proporción a cada pecado que se haya cometido y cada maldad que se haya fraudado en su magnitud. Y lógicamente, el diablo sufrirá más que todo porque él fue el que causó el mayor mal en este planeta Tierra. Y quiero ir cerrando con esto. Vea lo que dice aquí en Malaquías, hablando de ese juicio final. Y también Apocalipsis 20 dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Qué tremendo, mis amados. Y mientras que es quemado en el lago de fuego y azufre, ese fuego que sale del cielo, sale de las profundidades de la tierra, es el fuego que está preparado para ese día final. El fuego de la gloria de Dios. Y saben, mis amados, cuando uno no comprende esto, muchos dicen que los que van a durar quemándose durante miles de años son los impíos. Pero no son los impíos. Los que van a durar entre las llamas eternas son los salvos, porque son los que reflejan el carácter de Jesús y podrán soportar la gloria de Dios, que es como fuego consumidor. Los impíos van a estar vivos mientras se les consume el cuerpo. A los que ya desaparezca la materia, dejarán de existir y su condenación será por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice el pasaje, en otras palabras, como lo dice Malaquías, y termino. Ciertamente viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa, los impíos, los ángeles caídos y Satanás. Todos finalmente permanecieron en la soberbia, todos finalmente permanecieron en la maldad. Serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice al final? ¿Se quedarán quemándose allá siempre? No, se quemarán por algún tiempo de la eternidad, pero dice, mientras que dura la materia, dice al final, cuando la materia se extingue, dice, no les dejará ni raíz ni rama. Desaparecerán para siempre y su castigo será eterno. ¿Por qué? Porque recibirán la condenación eterna. No volverán nunca más a existir en este mundo. Qué tremendo, mis amados. ¿Y qué sucederá luego, mis amados? Ahí viene la recompensa para los justos. Luego de que este mundo sea purificado, por eso este mundo
no puede convertirse en un infierno, porque en este mundo, luego de que el fuego purifique la tierra, ahí es cuando aparecen las palabras de San Juan, de Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis. Dice, vi yo, Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. ¿En dónde van a ser quemados los impíos, el diablo y Satanás? Afuera de la ciudad, o sea, en este planeta Tierra. Porque la nueva Jerusalén caerá sobre el monte de los olivos, aquí en este planeta Tierra, allá. Geográficamente allá donde está el monte de los olivos. O sea que el fuego que va a consumir, que he llamado el infierno en los últimos días, porque es el fuego abrasador del gran día del horno, hermanos, dejará de existir. ¿Por qué? Porque luego de que se consuma la materia del último que va a morir, que es el diablo, entonces ese fuego purificará y quemará todas las cosas para que Dios haga nuevas todas las cosas. Va a ser una nueva creación como al principio. Habrá luz, habrá, se separará todo y se preparará todo, mis amados, vegetación, nuevamente todo lo que en la antigua creación se dará de una manera aún más esplendorosa para los redimidos. Y hermanos, estaremos para siempre con el Señor. Eso será lo más extraordinario, lo más maravilloso de todo esto. Y quiero cerrar con este párrafo del conflicto de los siglos. Dice, el último, casi los últimos párrafos del conflicto del último capítulo del conflicto de los siglos. Qué extraordinario, mis amados. Quiero compartir ese párrafo. Dice que luego de que ocurra la purificación, dice, mientras la tierra se envuelve en fuego de la destrucción, los justos vivirán seguros en la santa ciudad. No sabemos cuántos días pasarán hasta que el fuego finalmente consuma toda la materia y toda la materia de los seres humanos y de los seres caídos y Satanás. Dice, los justos vivirán seguros en la santa ciudad. La segunda muerte no tendrá poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios, dice, mientras Dios es para los impíos, ¿sí ve? Fuego devorador, es para su pueblo sol y escudo. ¿Quiénes realmente son los que van a morar por la eternidad en las llamas eternas? No son los perdidos, hermanos. Son los salvos. Morarán en la gloria de Dios, que es fuego consumidor para los perdidos. Y ahí es donde dice que vio Juan un cielo nuevo y una tierra nueva. El fuego que consume a los impíos, que es la ejecución del juicio final, purifica la tierra. Desaparece todo rastro de maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado, porque el fuego arrasará con todo para que Dios haga nuevas todas las cosas. Alabado sea su nombre. Hermanos, yo deseo que tú y yo estemos allí. Yo me emociono con esto y digo, Señor, vale la pena dar lo mejor de nosotros en el día final. Vale la pena entregarlo todo para tu servicio, porque lo que nos espera, hermanos, en realidad es lo que describe el apóstol, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. La agonía de los que se van a quemar es la misma agonía que Jesús recibió en la cruz del Calvario, porque ellos van a recibir la ira de Dios que Cristo recibió, pero porque se despreció la gracia, ellos terminarán por recibirla en el día final. Por eso, hermanos, aprovechemos hoy la gracia. De lo contrario, se cumplirá las palabras de Hebreos capítulo 10, versículo 27, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará más ofrendas por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que habrá de devorar a los impíos, a los adversarios. Que Dios nos libre, hermanos,
de estar en esa condición y podamos cada día vivir en una obediencia completa a la ley de Dios, a su voluntad. Hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a orar para que Dios pueda santificar nuestras vidas y que lo que hemos oído son muchos más detalles, pero por el tiempo es necesario dejar hasta aquí porque siento que he dicho en el nombre de Jesús lo que más debe resaltar en este tiempo y es nuestra verdadera preparación para que esto no nos acontezca. Ya el resto vamos a ampliar, vamos a profundizar más detalles. Ahí está escrito, hermanos. Saquemos tiempo para afirmarnos en esto aún más y que nada nos separe finalmente del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de haber tenido este seminario, que aunque fueron 4 temas, todavía hay mucho más, porque esto es hondo. Y aún la inspiración dice que no terminaremos en el cielo de seguir estudiando y meditando de la redención, porque es algo tan maravilloso y tan profundo, Señor, tu amor, tu misericordia, pero también tu justicia y tu juicio son justos y verdaderos como los clamarán los perdidos y Satanás en el día final. Pero ya será demasiado tarde. Y queremos, Señor, hoy vivir en esa experiencia para que no podamos reconocerlo en ese día que es demasiado tarde, sino hoy que es el día de salvación. Permítenos, Señor, ser llenos de tu Espíritu para que Él sea quien implante tu justicia, quien transforme nuestro carácter y que cada día ya podamos llamar al pecado por su nombre, aborrecerlo, abandonarlo y vivir cada día para tu gloria y para tu honra. Gracias por habernos amonestado, gracias por la luz que hemos recibido, que podamos compartirla y podamos primeramente vivirla. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.